tal? A ver, definimos convolución, ahora sí, de una distribución de soporte con una distribución. Como siempre, pues esto debe generalizar todas las operaciones que conocemos con funciones L1 log. ¿Qué creen que sigue? ¿Cuál es el primer resultado que hay que probar? Okay, ya definimos convolución. ¿Cuál es? Ese es el resultado que ha estado marcando estos primeros meses o semanas más bien del curso. Hay que probar que la derivada entra y sale como quiere de la convolución. ¿A poco no? ¿Ok? Para que esto sea consistente con todo lo que tenemos. Entonces vamos a demostrarlo. ¿Sí? Vamos a demostrar que la derivada entra y sale. Y esa es la proposición 19. Proposición 19. Sea L una distribución y G una distribución con soporte compacto. ¿Ok? Entonces, para todo alfa multiíndice, tenemos que la derivada alfa de la convolución es la derivada alfa de L convolución con G, y esto es L derivada alfa de G. Pues acuérdense que en principio ustedes saben que la convolución, la derivada entra en la convolución, pero entra en la variable, en la función que es diferenciable. ¿Sí? Acá también, nada más que acuérdense, por eso es que entra en las dos, entra y sale de las dos, porque ya sabemos que no hay ejemplo de distribución que no sea diferenciable. Es decir, todas las distribuciones son C infinito. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos esta reglita de cálculo muy importante. Vamos a hacer la demostración. Bueno, nos tomamos el emparejamiento. La derivada alfa de la convolución emparejada con phi, por definición es menos 1 al módulo alfa del emparejamiento de L con G, convolución con G, emparejado con la derivada alfa de phi. Nada más usé la definición de derivada. Ahora, ojo, ya sabemos que esto es una distribución, fue el último con lo que terminó la lección pasada. Entonces, al ser distribución, tiene todas sus derivadas. Aquí está. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a escribir la definición de convolución. Esto era menos 1 al alfa, y si se acuerdan, la G se pasaba para acá, pero con G menos. Era la G reflejada, convolución con esta. ¿Sí? Entonces aquí están conviviendo dos definiciones. Esto es G reflejada, convolución de alfa de phi. Y acuérdense que G reflejada, la distribución G reflejada, es la que actúa sobre funciones de prueba como G aplicada a la reflexión de la función de prueba. ¿Sí? Entonces, aquí están conviviendo la definición de convolución de dos distribuciones, una de ellas con soporte compacto y la de una distribución con una función de prueba. Quedamos que esto es una función, y de hecho si esta tenía soporte compacto, esto tenía soporte compacto, ¿se acuerdan? Entonces por eso es que esto está bien. ¿Sí? Bueno, pero entonces ya habíamos probado que para esta definición de convolución, ¿se acuerdan? ¿Qué proposición fue? Como 17 me parece, o 16. No, fue todavía antes. Es proposición 14. Lo probamos en la proposición 14. Para esta convolución, que es la de una distribución con una función de prueba, la derivada entra y sale como quiere. Ajá. Entonces eso de ahí es igual a menos 1 al alfa por el emparejamiento de L con la derivada alfa de todo, ¿no? De G menos convolución con phi. ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno, pero por linealidad, perdón, por definición de derivada, ¿ok? Voy a sacar otro menos 1 al alfa, y esto es menos 1
al alfa por menos 1 al alfa por la derivada alfa de L emparejada con G menos, perdón, emparejada con la convolución de G menos y phi. ¿Sí? Ahí está. ¿Va? ¿Pero esto qué es? Pues esto es igual a la derivada alfa. ¿Ok? Esto se me va y me queda este G menos, pero esto es la definición de derivada alfa de L convolución con G emparejada con phi, ¿sí o no? ¿Ok? Para toda phi función de prueba. Aquí hay que notar, creo que no lo mencioné porque deben ya entenderlo, pero aquí sí no son funciones de prueba o distribuciones sobre omega, ¿eh? Nada más Rn. ¿Por qué? Porque estamos generalizando convolución y quedamos que la convolución inicialmente la definimos sobre Rn. Definimos la convolución, entre comillas, la regularización, que era como una convolución, pero acuérdense que no tenía exactamente las mismas propiedades, porque por ejemplo la conmutatividad no se valía. Se valía la conmutatividad, pero sacrificabas el conjunto sobre el que la estabas haciendo, ¿no? ¿Okay? Por eso aquí estamos nada más trabajando en Rn. Ajá. Bueno, entonces aquí ya tenemos lo primero, ¿no? Que como esta distribución es igual a esta para todo phi, pues son iguales. Entonces la derivada entra a la primera, falta la segunda, ¿no? Entonces vámonos con el segundo caso. Luego, por un cálculo similar, la derivada alfa de L convolución con G emparejada por phi, esto es la derivada alfa de L, ¿ok? Con G menos convolución con phi. ¿Por qué? Bueno, eso es porque acabamos de mostrar esto de acá, ¿sí? Entonces, esto es igual a esto y entonces aplíquenle, esto se viene para acá. Derivada alfa con esto, ¿sí? Bueno, eso es igual a menos 1 a la alfa de L por la derivada alfa de G menos convolución con phi, ¿sí? Y esto es igual a menos 1 al módulo alfa del emparejamiento de L con, ahora, derivada alfa de G menos convolución con phi. Estoy usando otra vez que esta derivada para esta convolución de distribución con función de prueba entra donde quiere. Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle a esto asterisco. ¿Sí? Este de aquí. Bueno, observen, vamos a calcular esto. Donde el emparejamiento de D alfa con G menos y una phi, esto es igual a menos 1 a la alfa por el emparejamiento de G menos con la derivada alfa de phi. ¿Estamos? ¿Sale? Bueno, pero esto es igual a... Vamos a aplicar aquí la definición de reflexión de la distribución. Esto es menos 1 a la alfa de G emparejada con la derivada alfa de phi, pero reflejada. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y esto de aquí es igual a G con menos 1 a la alfa por la derivada alfa de phi en menos y. Ajá. Con emparejamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí, fíjense, es regla de la cadena. La derivada alfa de phi
en menos y. Cuando yo pongo esto, siempre hay que entender el contexto, hay que tener bien quién está actuando en el emparejamiento. Ajá. Cuando yo tengo esto, ¿sí se ve mi mano? Creo que sí. Aquí hay una y invisible. Acuérdense que el emparejamiento está actuando en variables y. Entonces, esto de aquí, por regla de la cadena, ¿ok? Vamos a hacerlo para el primer caso, nada más, parcial respecto de x, y. Por regla de la cadena, esto va a ser la derivada de phi evaluada en menos y, punto, ¿ok? O sea, en variables menos y, ahora, en variables menos y, punto, la derivada de esto, y aquí es y, perdón, le puse x y, es y, punto, la derivada de esto respecto de y, esto es un vector, y nada más va a sobrevivir un 1 en la yésima componente, pero por este menos es un menos 1. Entonces ese es 0, y en la yésima componente menos 1, 0. ¿No? Entonces ahí está, esto es menos la derivada de phi evaluada en menos y. ¿Okay? Entonces aplicando la regla de la cadena simultáneamente, tantas veces como lo indica el multiíndice, pues ¿qué van a obtener? Van a obtener el factor de menos 1 a la alfa, ¿ok? Y sí, el factor de menos 1 a la alfa, que me va a decir que esta derivada, esto es este cacho de acá, esto es esta de acá, ¿ja? Y aquí es menos la parcial en la yésima componente. ¿Sí? Ojo, ahí me faltó hacer el producto interno. ¿Va? Con ese menos es nada más una derivada parcial. Entonces ahí está. ¿Sí? Fíjense, esta es la derivada reflejada. Ahí está. Derivada reflejada es menos 1 a la alfa. ¿Ok? Este 1 nada más lo estoy pasando para acá por la derivada en menos. ¿Están? ¿Sale? Entonces regla de la cadena. ¿Ok? ¿Sí? Ahorita lo escribo de todos modos. Esto es G, ¿okay? Que a fin de cuentas es G con la derivada alfa de y de phi en menos y, ¿ok? ¿Sale? Estoy haciendo explícito esto, ya saben que no depende, nada más para que no nos confundamos. Y esto es entonces menos 1 al alfa de la derivada alfa de g, ¿ok? Pero estoy quitando esto, aplicando la definición de derivada, por eso me sale un menos 1 al alfa. Ah, caray, aquí me faltó un factor. No. A ver, aquí estamos bien. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Ok. Sí, ahí estamos bien. Entonces, vamos a poner el menos 1 a la alfa aquí. ¿Sí? A ver. Esto es G, emparejo con esto. Y esto es G. A ver. Confundí aquí. Esto de aquí ahora es... Vamos a sacar el menos 1 al alfa.
por G emparejado con la derivada alfa. Phi es en variable y. De menos y. ¿Ok? ¿Sale? Pero esto, aplicando la definición de derivada, es la derivada alfa de G con ¿quién? La phi menos, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Sí o no? Lo pueden ver desde arriba. Creo que no hay necesidad de este paso. ¿Sí? Eso es la derivada alfa de G con phi menos. ¿Ok? Y ahora, esto de aquí. Ajá, ahí está. Por definición, esto es derivada alfa de G reflejada, emparejada con phi. ¿Ok? Espero que esté bien esto. De aquí ahí está. Sale un menos 1. Aquí está. Ok, luego por la definición de derivada esta la pasan para acá. Y sale otro menos 1 y se hace 1. Con phi, pero reflejada. Y esto es derivada alfa G reflejada con phi. ¿Ok? Entonces, ¿qué probamos? Por lo tanto, porque esto es para toda phi, función de prueba. Entonces, por lo tanto, lo que probamos es que la derivada alfa de G reflejada, ¿ok? Esto es igual a la derivada alfa de G, pero todo esto reflejado. ¿Sale? ¿Está bien? No, aquí estoy mal en algo. A ver. Aquí estoy mal en algo. A ver. Es esto. Es menos 1 a la alfa por G reflejada por esto. Luego es esto. Luego es esto de acá. Ajá. Esto es G. Es menos 1 a la alfa. A ver, vamos a ver aquí. Está bien. Luego G por menos 1 a la alfa de la derivada alfa de phi en menos y. Y luego menos 1 a la alfa a ver. ¿Está bien? ¿O está mal aquí algo? A ver. No puede ser igual. No pueden ser iguales. Porque es una generalización de la regla de la cadena. Entonces, aquí debe faltar, aquí esto está mal, debe faltar un factor de menos 1 al alfa. Entonces, tengo que esto es menos 1 al módulo de alfa de G reflejada con esto de acá. ¿Sí? Ahora, esto de aquí es menos 1 al módulo alfa por G con derivada alfa de phi reflejada. ¿Ok? Ahora, la derivada alfa respecto de y
de phi en menos y. ¿Esto quién es? Esto es, vamos a hacerlo en una dimensión nada más, la parcial respecto de y de phi en menos y. Esto es el gradiente de phi, ¿ok? Pero en variables vamos a poner menos y igual a xi, evaluado en menos y, ¿ok? Punto. Esto es punto, puros ceros, y en la iésima componente menos 1. Y esto es igual a la parcial respecto de xi y, ¿ok? Evaluada en xi, ¿sale? Por un menos 1. ¿Ok? Nada más que esta es menos la parcial en la iésima componente de phi reflejada. Entonces ahí está bien esto. Ahí está, ¿no? Entonces, eso de ahí es igual a menos 1 a la alfa. Ah, ok, es que con razón, ahí está el error. Me estoy comiendo este menos 1 a la alfa. Aquí hay uno y aquí hay otro. A ver, ahí está. Esto está bien. Vamos a hacerlo de todos modos. Esto es menos 1 al alfa de g con menos 1 a la alfa por la derivada alfa de phi en menos y. ¿Ok? Entonces esto es g, ¿ok? G con derivada alfa de phi reflejada, ¿ok? Y esto es igual a menos 1 a la alfa de la derivada alfa de g con phi reflejada, y esto es menos 1 a la alfa por la reflexión de g con phi. Entonces ahora sí, por lo tanto, concluimos que la derivada alfa de g reflejada es igual a menos 1 a la alfa por la, aquí le estoy poniendo menos 1, es reflejado, por la derivada alfa de g, todo esto reflejado. ¿Sale? Ahí está, ahora sí. Aquí lo que me faltó, mi error acá fue que me comí este menos 1 al alfa. Aquí, de aquí para abajo me lo comí. Mucho cuidado nada más. Entonces esto está mal, nada más pongan el menos 1 al alfa y ahí está. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, a ver, seguimos con la cuenta porque todavía no acabamos. Nos habíamos quedado en asterisco, ¿no? Entonces, por lo tanto tenemos esto, ¿ok? Entonces, teníamos que de asterisco, derivada alfa por asterisco, derivada alfa de L, convolución con G, emparejada con phi, esto era menos 1 a la alfa de L, emparejada con derivada alfa de G menos, todo esto convolución con phi, y por la cuenta que acabo de hacer, esto es menos 1 a la alfa, y me va a salir otro menos 1 a la alfa por L
con la derivada alfa de G reflejada convolución con phi. ¿Sale? Ahí está. ¿Va? Convolución con phi. Pero esto, ¿quién es? Ahora sí se me va esto. Y esto es la definición de L, convolución, la derivada alfa de G con phi. ¿Sí? Y esto es para toda phi, función de prueba. ¿Ok? Por lo tanto, concluimos que la derivada alfa de L, convolución con G, esto es la derivada alfa de L, convolución con G, más L, convolución, la derivada alfa de G. Ahí está. ¿Sale? Perfecto. Ahora, este resultado es esencial para nosotros, ¿sí? Es esencial para la culminación de nuestra teoría de distribuciones. Para nosotros, no porque este sea la culminación, la teoría de distribuciones se sigue usando, pero en mi curso hay un resultado que les quiero dar y se los puedo explicar una vez que les dé la siguiente proposición. Proposición 20. Ok. Sea L una distribución en Rn. Sigue grabando esto, sí. Okay. Entonces, el resultado dice que L, convolución con delta, es L. De hecho, en la tarea les voy a pedir que muestren que si tienes una convolución entre una distribución y alguna distribución con soporte compacto, y eso te da L, es sí solo sí, la distribución con soporte compacto es la delta, ¿eh? No hay otra. Bueno, vamos a probar esto. ¿De qué nos sirve esto? Demostración. ¿Ok? Sea phi función de prueba. Bueno, entonces, la convolución entre delta y phi, recuerden, esto es una función de x, se define como delta evaluado en phi en x menos, ya saben que el y no debe aparecer, pero lo estoy poniendo para que se entienda, el emparejamiento aplica en y. ¿Y esto quién es? Esto de aquí es delta aplicada a esto, pero está aplicando en y, esto es phi de x, ¿sí o no? Phi de x, porque esto es, esta función debe ser evaluada en 0, pero esto es una phi de y. En 0 me da, bar phi de y me da phi de x, ¿sí? Porque el x es parámetro, ¿sale? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que entonces, es más, otro cálculo antes de eso. Observen que delta reflejada con phi, ¿quién es? Localizada en 0, ¿eh? ¿Esto quién es? Bueno, esto es delta en phi reflejada y esto es phi reflejada en 0. Pero phi reflejada en 0 es phi en 0. ¿Ok? Y esto por lo tanto es delta con phi. Por lo tanto, delta reflejada es lo mismo que la delta. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, el emparejamiento de L, convolución con delta con phi, esto es por definición L emparejado con la delta reflejada, convolución con phi. Pero delta reflejada, convolución con phi, ¿quién es? Bueno, esto es L con delta convolución con phi. Lo acabo de mostrar. ¿Sí o no? ¿Y esto quién es? Pues delta convolución con phi es phi.
Esto es L con phi. ¿Sale? Por lo tanto, L convolución con delta es igual a L. Y acabamos. ¿Sí? Igualmente, fíjense, observación importante, igualmente tienen que la derivada alfa de L es la derivada alfa de L convolución con la delta. ¿Sí? Es una manera interesante de expresar las distribuciones. Toda distribución se puede expresar como convolución con la delta. Bueno, ¿por qué nos sirve esto el resultado? ¿Por qué necesitamos la convolución? ¿Y de qué nos sirve esto? Piensen en una ecuación diferencial parcial lineal con coeficientes constantes. Yo digo que sea la que sea que estén pensando, todas se pueden escribir así. La suma, depende del grado de la ecuación, puede ser primero, segundo, tercer orden. La suma sobre alfa menor o igual que el grado, ¿ok?, de constantes C alfa por derivadas alfa de U igual a F. Ahí está una ecuación diferencial parcial, lineal con coeficientes constantes. Ahí entran todas las que conocen del primer curso. Laplace, Poisson, onda, calor, todas ahí están. Todas. Ajá. O sea, simplemente, por ejemplo, Helmholtz, aquí está, ¿no? ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que debe haber, cuando alfa es 0, esto vale 1, ¿okay? Y cuando alfa son los multiíndices canónicos de segundo grado, ahí van con un menos, ¿sí? Y cuando alfa es de segundo orden, toma valores, si m es 2 de entrada, y cuando alfa toma el valor 2, que puede haber también derivadas mixtas, ¿ok?, cruzadas, en ese caso si alfa es 0. Entonces ahí está, ¿sí? Generaliza cualquier caso, ¿va? Bueno, supongamos que tenemos una distribución, que U es una distribución tal que la suma de C alfa de la derivada alfa de U es la delta de Dirac. ¿Ok? Supongamos que eso ocurre. Y vamos a definir la distribución B como U convolución la F. Suponiendo que F es una de dos.